Bien, vamos a empezar con el capítulo de oxirreducción. ¿Ya? Nosotros vamos a tener que las reacciones de oxirreducción o redox son aquellas reacciones químicas en las cuales se produce una transferencia de electrones y pueden intervenir reactivos o productos de reacción, átomos, iones o moléculas que pueden encontrarse en estado sólido, en solución o en forma gaseosa. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a tener que las reacciones de oxirreducción son reacciones donde se producen cambios en el estado de oxidación o número de oxidación de algunas sustancias. ¿Ya? El estado o número de oxidación se considera como estado electrónico de capa de valencia de un átomo en un compuesto. Los estados de oxidación pueden ser positivos, negativos, cero, enteros o fraccionarios. Y todas las reacciones de oxirreducción van a estar constituidas por la suma de dos semirreacciones. Una semirreacción de reducción del agente oxidante y una semirreacción de oxidación del agente reductor. El proceso de oxidación es un proceso en el que una sustancia pierde uno o más electrones. La sustancia que se oxida cambia de estado de oxidación a valores más positivos, o sea, aumenta su estado de oxidación. En el caso de la reducción, ¿verdad? Es un proceso en el que una sustancia gana uno o más electrones y la sustancia que se reduce cambia de estado de oxidación a valores más negativos o menos positivos, o sea, disminuye su estado de oxidación. Para que una sustancia se oxide, es necesario que se haya en contacto con otra que se reduzca, es decir, la oxidación y la reducción deben ocurrir simultáneamente, y el número total de electrones que se ceden, por una parte, debe ser igual al número total de electrones que se ganan por otra parte. ¿Ya? Aquí no pueden quedar electrones dando vueltas. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo que es la reducción del eh, antimonio más 3 por hierro 0. ¿Ya? En una primera semi-reacción, ¿verdad? Aquí arriba, tenemos que el hierro 0, ¿verdad? Aumenta su estado de oxidación, ¿verdad? Cediendo dos electrones, o sea, se está oxidando, ¿verdad? Pasa de hierro 0 a hierro más 2. Mientras que el antimonio, ¿verdad? Gana 3 electrones, ¿ya? Por lo tanto, pasa de antimonio más 3. Al ganar estos 3 electrones, se neutralizan estos y llega a antimonio más 0, ¿ya? O antimonio metálico, ¿ya? Como el número de electrones que se ceden, ¿verdad? Que el hierro cede, ¿verdad? Y que el antimonio gana, deben ser los mismos. Vamos a necesitar amplificar por 3 esta primera semirreacción y por 2 esta segunda semirreacción, ¿ya? De esta forma va a quedar esta ecuación de oxidorreducción final balanceada, que corresponde a 3 hierro 0 más 2 antimonio más 3 para 3 hierro más 2 más 2 antimonio 0. Tenemos que fijarnos que además de las masas, ¿verdad? Las cargas también tienen que estar balanceadas. Aquí tengo 3 hierros, aquí hay 3 hierros, tengo 2 antimonios, y las masas están balanceadas. Desde el punto de vista de las cargas, de este lado tengo 3 por 0 es 0, y 2 por 3 es 6. Aquí tengo 3 por 2 es 6, y 2 por 0 es 0. Más 6 y más 6, por lo tanto, están balanceadas las cargas, ¿ya? El agente oxidante va a corresponder a aquella sustancia que se reduce o que disminuye su estado de oxidación. Por lo tanto, lo que va a hacer es ganar electrones. Este agente oxidante se encuentra en los reactivos, ¿ya? Y eh, cuando se reduce, va a posibilitar la oxidación de la otra especie. Por otra parte, el agente reductor es aquella sustancia que se oxida. Cuando se está oxidando, posibilita la reducción de la otra sustancia. En este sentido, va a perder electrones y, dado que se está oxidando, va a aumentar su estado de oxidación. Y esta sustancia también se encuentra en los reactivos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Aquí en el primero tenemos un alambre de cobre que elegantemente denominamos como electrodo de cobre, ¿ya?
que lo introducimos en una solución de nitrato de plata. ¿Ya? De manera espontánea, el cobre se va a empezar a oxidar. ¿Ya? El cobre entonces va a empezar a aumentar su estado de oxidación y va a ceder 2 electrones. ¿Ya? El cobre, que está como cobre metálico. ¿Ya? Mientras que la plata, más, que se encuentra como nitrato de plata, ¿verdad? Va a empezar a ganar los electrones que provienen del cobre y se va a empezar a reducir, transformándose en plata metálica. Esto que nosotros vemos sobre nuestro electrodo de cobre va a corresponder a plata depositada, que espontáneamente como plata metálica. ¿Ya? En un segundo ejemplo, ¿verdad? Si nosotros introducimos una lámina de zinc, ¿cierto? En una solución de nitrato de plomo, ¿ya? Vamos a tener que el zinc, ¿verdad? Se va a recubrir de una capa de plomo. ¿Cómo ocurre esto? El zinc, que está como zinc sólido, zinc metálico, ¿verdad? Se oxida, ¿verdad? Cede 2 electrones. Y el plomo que está en solución, que está como plomo más 2, como nitrato de plomo, ¿cierto? El plomo más 2, ¿verdad? Va a ganar los 2 electrones que provienen del zinc, ¿verdad? Y se va a reducir. Por lo tanto, se va a empezar a depositar como plomo sólido, que es lo que nosotros vemos acá, sobre esta lámina de zinc. ¿Ya? El número de oxidación corresponde a la carga que un átomo tendría si los electrones de cada uno de los enlaces que forma perteneciesen exclusivamente al átomo más electronegativo. Es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. ¿Ya? En el caso de los enlaces covalentes polares, habría que suponer que la pareja de electrones compartidos están totalmente desplazados hacia el elemento más electronegativo. ¿Ya? Este número de oxidación o estado de oxidación no tiene por qué ser la carga real que tiene un átomo, aunque a veces coincide. Cualquier elemento, cuando no está combinado con átomos de otro elemento diferente, tiene un número de oxidación igual a 0. ¿Ya? Átomos neutros libres, moléculas homonucleares y metales sin combinar, como el hidrógeno 2, oxígeno 2, fósforo 4, sodio, cobre, etc., ¿verdad? También van a tener un número de oxidación igual a 0. Los metales que están formando parte de moléculas van a tener estados de oxidación positivos. El flúor es el elemento más electronegativo de nuestra tabla periódica, ¿verdad? Y siempre va a tener un estado de oxidación igual a -1. En este caso, tenemos como ejemplo el fluoruro de sodio. El flúor va a estar como en -1, como esta molécula está neutra, ¿verdad? El sodio va a estar como +1. ¿Ya? El oxígeno es el segundo elemento más electronegativo y va a ser -2 casi siempre, -1 en el caso de los peróxidos y exclusivamente va a ser +2 en el caso del fluoruro de oxígeno. ¿Ya? Esto es un caso bastante excepcional. Entonces, si el oxígeno tiene esta oxidación -2, como esto está neutro, ¿verdad? El calcio, ¿verdad? Va a tener un estado de oxidación +2. Dado que este es un peróxido, el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? El oxígeno, como va a estar como -1 por 2 átomos, va a dar un total de -2. Tenemos que llegar a 0 porque esta molécula no tiene carga, por lo tanto, cada uno de estos hidrógenos va a tener un estado de oxidación de +1. ¿Ya? Tenemos también que el hidrógeno, ¿verdad? Va a tener un estado de oxidación casi siempre +1. Cuando nosotros lo escribimos en general hacia la izquierda, ¿verdad? Va a tener un estado de oxidación +1. En este caso, si este hidrógeno es +1, ¿verdad? El cloro va a estar -1, dado que esto es neutro. Y va a ser -1 en hidruros iónicos, como el caso del hidruro de sodio. En este caso, en general, escribimos el hidrógeno a la derecha. ¿Ya? En este caso, va a ser -1, por lo tanto, el sodio va a estar como +1. ¿Ya? En iones monotómicos, el número de oxidación va a ser la carga real del ion. ¿Ya? En el cloruro de sodio, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Es un compuesto que está formado por sodio más y cloro menos. Tenemos que el número de oxidación del sodio más es +1 por este más. El del cloro menos es -1. En el caso del ion hierro +3, ¿verdad? El número de oxidación va a ser +3, que está bueno. En compuestos, la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a 0, lo que ya les anticipaba anteriormente.
Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del ácido sulfúrico. Esto está neutro, es un compuesto, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a tener que el hidrógeno aquí vale más 1. Más 1 por 2 es más 2. El oxígeno es menos 2 por 4 me da menos 8. Más 2 sería menos 6. Para llegar a 0, ¿verdad? El azufre tiene que tener un estado de oxidación igual a más 6. ¿Ya? En iones poliatómicos, la suma de los números de oxidación debe ser igual a la carga total del ion. Aquí nosotros tenemos que la carga de este ion, el CO4 menos, es menos 1. Por lo tanto, si yo tengo que el oxígeno es menos 2 por 4 átomos, me dará un aporte de menos 8. Para llegar a menos 1, necesitamos que este cloro, ¿verdad?, sea más 7. Los metales alcalinos, que son los del grupo 1A o grupo 1, ¿verdad?, corresponden a, siempre van a tener una esta oxidación igual a más 1. Y cuando se combinan, van a ceder su electrón de valencia, como en el caso del hidruro de sodio, ¿cierto? Aquí el sodio está como más 1, y el hidrógeno, como está en un hidruro, va a estar como menos 1. Los metales alcalinos térreos, que son los del grupo 2A o 2, siempre van a tener un estado de oxidación más 2. Al combinarse van a hacer sus electrones de valencia, sus dos electrones de valencia. Por ende, aquí por ejemplo tenemos el dihidruro de magnesio. Nosotros sabemos que para los hidruros el hidrógeno está como menos 1 por 2, ¿verdad? Es menos 2, por lo tanto el magnesio está como más 2. Vamos a tener que una reacción química, ¿verdad? Es de óxido, reducción o redox. Si en el curso de la misma alguno de los átomos cambia su número de oxidación. Sigamos recordando que la oxidación es un aumento del número de oxidación por pérdida de electrones y una reducción es una disminución del número de oxidación por ganancia de electrones. Ahora vamos a ver un par de ejemplos sobre cómo determinar, ¿verdad?, estos números de oxidación. Vamos a compartir la pizarra. Tenemos entonces que en el ejemplo tenemos K2, Cr2, O7 más 4HBr. Esto no necesariamente está balanceado, ¿verdad? Vamos a sacar los números de oxidación. Ya. 2, Cr, O2 más 3 aguas. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es sacar los números de oxidación de cada una de estas especies. Vamos a tener que el potasio del grupo 1A, por lo tanto, es más 1, ¿verdad? Son 2 átomos de potasio, lo que nos da un aporte, ¿verdad?, de más 2. El oxígeno, acabamos de ver que es menos 2, ¿cierto? En la mayoría de los casos, salvo en los peróxidos y en el fluoruro de oxígeno. Como son 7 átomos, me va a dar un aporte de menos 14. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? Aquí tengo 2 cromos, ¿cierto? Y tenemos que más 2 menos 14 es menos 12. Tenemos que llegar a 0 porque esto es un compuesto. Por lo tanto, estos 2 cromos tienen que dar un aporte de más 12. Pero como son 2 cromos, entonces el cromo va a tener un estado de oxidación igual a más 6. ¿Ya? El hidrógeno dijimos que tenía un estado de oxidación más 1. Como esto está neutro, el bromo debería tener un estado de oxidación menos 1. En el ácido sulfúrico, ¿cierto? Tenemos que el hidrógeno es más 1 por 2 átomos. Esto me da un aporte de más 2. El oxígeno es menos 2 por 4 átomos. Esto me da un aporte de menos 8. Menos 8 más 2 es menos 6. Por lo tanto, este azufre, ¿verdad?, tiene que estar como más 6 para llegar a 0. ¿Ya? Ahora vamos a los productos. El oxígeno es menos 2, ¿verdad? Por lo tanto,
vamos a tener que, hay dos átomos acá, por lo tanto, este cromo va a estar como más, perdón, aquí vamos a tener un aporte de menos 4. Por lo tanto, como tenemos que llegar a 0, este cromo va a tener que estar como más 4. ¿Ya? En el caso del cromo 2, como es una molécula homonuclear, ¿cierto? Es un elemento puro, esto tiene un estado de oxidación igual a 0. El potasio vimos que era el grupo más 1, por lo tanto es más 1 por 2 átomos, me da un aporte de más 2. El oxígeno es menos 2 por 4 átomos, me da un aporte de menos 8. Por lo tanto, el azufre, ¿verdad? El azufre, ¿verdad? Más 2 menos 8 es menos 6. Tiene que tener una estado de oxidación de más 6. En el caso del agua, ¿verdad? Tenemos que el hidrógeno es más 1, ¿verdad? Por 2 átomos me da un aporte de más 2 y nosotros sabemos que el oxígeno, ¿verdad? Tiene un estado de oxidación de menos 2. ¿Ya? Recuerden, esos son los estados de oxidación que los estoy multiplicando por el número de átomos. Estado de oxidación multiplicando por el número de átomos. De esta forma, entonces, nosotros sacamos nuestros estados de oxidación. Ahora, vamos a ver cuáles son aquellas especies que cambian su estado de oxidación en el transcurso de esta reacción. Tenemos el caso de el cromo, que pasa de más 6, ¿cierto? Pasa a cromo más 4, cuando está como CrO2, y esto cuando está como K2Cr2 o 7. ¿Ya? Como está disminuyendo su estado de oxidación, esta es el proceso de reducción. ¿Ya? Por otra parte, vamos a tener que tiene que haber, por supuesto, otra especie que, ¿verdad?, se oxida. Tenemos el caso del bromo, el bromo que está como menos 1 y pasa a bromo 0, ¿ya? En este caso, ¿verdad?, está como HBr, ¿cierto? Y en este otro caso va a estar como bromo 2. En este caso pasa de menos 1 a 0, está aumentando su estado de oxidación, por lo tanto este es el proceso de oxidación. Bien. Ok, vamos a ir a el PowerPoint. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Donde vamos a determinar entonces todos los estados de oxidación y vamos a ver cuáles son las especies que se oxidan y cuáles son las que se reducen. ¿Ya? Vamos a la pizarra nuevamente y anotamos este ejemplo. Aquí tenemos 2KMNO4 más 10FeSO4 más 8H2SO4 para dar MnSO4 más 5Fe2SO4 3 más K2SO4 más 8H2O. ¿Ya? Nuevamente sacamos los estados de oxidación. Sabemos que el potasio es del grupo 1A o 1, por lo tanto tiene un estado de oxidación más 1. El oxígeno es menos 2, ¿verdad? Tiene 4 átomos, por lo tanto nos da un aporte de menos 8. Menos 8 más 1 es menos 7. Así que el manganeso tiene que estar como más 7 para que esto llegue a 0. En el caso del oxígeno, ¿verdad? En menos 2 por 4 me da un aporte de menos 8. Este es menos 2, ¿cierto? Habíamos visto que en el caso del sulfato, ¿verdad? El azufre está como más 6, ¿verdad? ¿Ya? Más 6 menos 8, ¿verdad? Serían menos 2. Por lo tanto, este hierro tiene que estar como más 2. ¿Ya? Vamos a ir encerrando
algunos estados de oxidación particulares, ya que en general uno no se sabe. Aquí tenemos que este es más 1, ¿cierto? Más 1 por 2 es más 2. El oxígeno es menos 2, ¿cierto? Por 4 es menos 8. Menos 8 más 2 es menos 6. Por lo tanto, el azufre está como más 6. ¿Ya? Que es la misma situación que tenemos acá. Aquí hay un biosulfato y aquí también. Por lo tanto, ese azufre está como más 6. En el caso del manganeso, ¿cierto? Tenemos la misma situación. Tenemos que el oxígeno es menos 2 por 4, ¿verdad? Me da un aporte de menos 8. Menos 8 más 6, que es el azufre cuando está como sulfato. Menos 8 más 6 es menos 2. Por lo tanto, este manganeso tiene que estar como más 2. ¿Ya? Aquí nuevamente tenemos este caso del ion sulfato. Tenemos el menos 2 para el oxígeno por 4, me da un aporte de menos 8. Menos 8 más 6 sería menos 2, ¿verdad? Este está como más 6. Menos 2. Todo esto vale menos 2. Por 3 sería menos 6. Por lo tanto, cada uno de estos hierros, ¿verdad? Va a valer más 3, ¿verdad? Sería más 6, ¿verdad? Dividido en 2 sería más 3, ¿ya? Otra forma de sacarlos cuando tenemos estos paréntesis, ¿verdad? Es intercambiar los coeficientes estequiométricos. Este hierro va a estar como más 3, mientras todo esto va a estar como menos 2, ¿ya? Nuevamente tenemos este potasio más 1, ¿cierto? El oxígeno es menos 2, ¿verdad? Por 4 es menos 8, más 1 por 2 es más 2, menos 8 más 2, ¿verdad? Va a ser menos 6, por lo tanto este azufre va a estar como más 6. Y en el caso del agua, ¿verdad? El hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2. Menos 2 más 1 por 2 es más 2 menos 2 es igual a 0, que es la carga de la molécula. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son las especies que cambian su estado de oxidación. Vemos que el manganeso pasa de más 7 a más 2. Y por otra parte, vamos a poner otro color. Vamos a tener que el hierro pasa de más 2 a más 3. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que el manganeso, que está como más 7, ¿cierto? Pasa a manganeso, que está como más 2. En este caso, el manganeso, ¿verdad? Está como permanganato de potasio. Y en el otro caso está como sulfato de manganeso. ¿Ya? En este caso, vemos que pasa de más 7 a más 2, está disminuyendo su estado de oxidación, por lo tanto, este es el proceso de reducción. ¿Ya? Por otra parte, tenemos que el hierro, ¿verdad? Pasa de más 2 a un estado de oxidación de más 3. ¿Ya? Vamos a tener entonces que el hierro, que está como sulfato de hierro, ¿verdad? Pasa a Fe2SO4, 3, trisulfato de hierro, ¿verdad? Y en este caso pasa de más 2 a más 3, está aumentando su estado de oxidación. Por lo tanto, este es el proceso de oxidación. Oxidación. ¿Ya? Así que esa es la forma en la que nosotros vamos a trabajar con estas cosas. Primero tenemos que empezar a ver cuáles son los números de oxidación, ¿ya? Y esto se ve básicamente igual que cuando nosotros trabajamos para determinar las valencias, ¿cierto? Porque son análogas. Y valencia es otra forma de decir, ¿verdad? En cierta forma, los estados de oxidación o número de oxidación. Y ¿qué ocupábamos para la parte de nomenclatura? ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo ajustar eh, una ecuación, cómo balancearla. ¿Ya? Nosotros tenemos que comprobar, ¿verdad?
el aumento en el número de oxidación que va a sufrir el átomo que se oxida con la disminución que experimenta el que se reduce, ¿ya? De esta forma, el número de electrones que ganan los elementos que se reducen, ¿verdad? Recordemos que esos electrones ganados los colocamos a la izquierda, mientras que los electrones que se pierden los colocamos en la parte de los productos, a la derecha. Entonces, este número de electrones ganados por los elementos que se reducen tiene que ser igual al número de electrones que ceden los elementos que se oxidan. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, que es el Fe2O3, ¿verdad? ¿Ya? Si nosotros nos da más monóxido de carbono. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Tengo 2 hierros acá, aquí hay un hierro, si ya no está balanceado, tengo 3 oxígenos, 4 oxígenos y aquí tengo solo 2. ¿Ya? Dado que aquí hay un intercambio de electrones, ajustar por el método del tanteo a veces puede no resultar. ¿Ya? Lo mismo que por el método algebraico. Así que vamos a ver en primera instancia el ajuste por el número de oxidación. ¿Ya? Nos vamos a ir a la pizarra. Vamos a tener entonces que en este ejemplo, ¿cierto? Tenemos el F2O3, ¿cierto? Más el monóxido de carbono para hierro más CO2. Ya. Lo primero que hay que hacer es asignar los números de oxidación a cada uno de los átomos de nuestra ecuación. Aquí tenemos que el oxígeno es menos 2, ¿cierto? Por 3 átomos, es un aporte de menos 6. Para llegar a 0, ¿cierto? Porque esto es una molécula, cada uno de estos hierros, o sea, en total estos 2 hierros tienen que valer más 6. Por lo tanto, cada uno de estos hierros va a valer más 3. ¿Ya? En este caso, ¿verdad? El oxígeno está como menos 2 y el carbono va a estar como más 2. El hierro aquí, como está como elemento libre, está como un sólido, ¿verdad? En este caso es hierro metálico, así que va a tener esta oxidación 0. El oxígeno va a estar como menos 2 por 2 átomos de oxígeno, me va a dar un aporte de menos 4. ¿Ya? Menos 4, ¿verdad? Para llegar a 0, este carbono tiene que estar como más 4. ¿Ya? Entonces, los átomos que se oxidan, por una parte, vamos a tener que el hierro pasa de más 3 a 0, y por otra parte, el carbono pasa de 0, perdón, de más 2 a más 4. ¿Ya? Así que, por una parte, el hierro se está reduciendo, mientras que el carbono se está oxidando. ¿Ya? Vamos entonces a calcular la variación en los electrones, ¿verdad? El hierro pasa de más 3 a 0. Si yo hago la resta, ¿verdad? Esto tiene una variación de menos 3. Por otra parte, el carbono pasa de más 2 a más 4. Por lo tanto, aquí hay una variación en los estados de oxidación del final menos el inicial de más 2. ¿Ya? Ahora lo que nosotros hacemos es introducir los coeficientes adecuados. Voy a reescribir la ecuación acá. Vamos a tener entonces que, como tenemos que intercambiar estos coeficientes, ya los vamos a colocar como positivos. En el caso de el carbono, entonces con estas variaciones nosotros vamos a intercambiar, bueno, vamos a utilizar estas variaciones como coeficientes estequiométricos, ¿ya? Y vamos a intercambiarlos entre las especies. En este ejemplo, ¿verdad? Tenemos que el hierro está con una variación de menos 3. Por lo tanto, esta variación, que vamos a asumir que es un valor 3, la vamos a colocar en el caso del carbono. 3 y 3.
¿ya? En el caso del carbono, ¿verdad? Tenemos que una variación de más 2. Esta variación, ¿verdad? La vamos a poner donde nos falta balancear el hierro. En este caso va a ser un 2 acá. Si nos damos cuenta, voy a tener 2 hierros, aquí 2 hierros. Tengo 3 más 3 oxígenos, serían 6 oxígenos. Aquí 3 por 2, 6 oxígenos. Aquí tengo 3 carbonos y aquí tengo 3 carbonos, por lo tanto, esta ecuación está balanceada. ¿Ya? En este caso, lo que acabamos de hacer, ¿verdad?, es introducir los coeficientes apropiados para que la variación positiva total del número de oxidación, que es esta, ¿verdad?, que experimentó el átomo que se oxida, sea igual a la variación negativa sufrida por el átomo que se reduce, ¿verdad? Ya comprobamos que nuestra reacción está ajustada y si fuera necesario se juntan las sustancias cuyos átomos no sufren cambios del número de oxidación. ¿Ya? Así que esta sería la forma de ajustar entonces nuestras ecuaciones redox, ¿verdad? Según el número de oxidación. Y aquí está el resto de la receta. Ahora vamos a ver el caso del ajuste del método ion-electrón. En este caso, nosotros vamos a tener que se basa en la conservación tanto de la masa como de la carga, así que los electrones que se pierden en el proceso de oxidación son los mismos que los que se ganan en la reducción. Se trata de escribir dos semireacciones que tienen lugar y después igualar el número de electrones de ambas, para que al sumarlas los electrones desaparezcan. ¿Ya? En este ejemplo tenemos el zinc más nitrato de plata para dar nitrato de zinc más plata. Si nosotros nos fijamos bien, ¿verdad? Aquí yo tengo un zinc, aquí tengo un zinc, aquí tengo una plata, aquí tengo un grupo nitrato, y aquí hay dos grupos nitratos, por lo tanto esto ya no está balanceado. ¿Ya? Así que nos vamos a ir a la pizarra. Y vamos a anotar este ejemplo. Tenemos zinc, ¿cierto? Más nitrato de plata. Esto es un experimento muy similar, ¿verdad?, al que vimos anteriormente con el cobre y el nitrato de plata. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en este caso es identificar los átomos que cambian su estado de oxidación. En este caso el zinc, como está como metal, ¿verdad?, como elemento puro, libre, tiene un estado de oxidación igual a 0. La plata, ¿verdad?, va a tener un estado de oxidación más 1, ¿cierto? El oxígeno es menos 2, por 3 átomos de oxígeno, me da un aporte de menos 6. Más 1 menos 6 es menos 5, por lo tanto este nitrógeno va a estar como más 5 para que esto llegue a 0. En este caso, ¿verdad?, vamos a tener que el coeficiente, o sea, el estado de oxidación lo podemos sacar de los coeficientes, ¿verdad?, de los subíndices. Al intercambiarlo, vamos a tener que este zinc, ¿verdad?, va a estar como más 2, ¿ya? Y todo este grupo, aquí hay un 1, ¿verdad?, va a estar como menos 1. ¿Cómo comprobamos eso? El oxígeno es menos 2, ¿cierto? Por 3 átomos de oxígeno me da un aporte de menos 6. En este caso, ¿verdad?, habíamos visto que en un grupo NO3, ¿cierto?, el nitrógeno va a estar como más 5. Y si todo esto, ¿verdad?, más 5 menos 6, lo multiplicamos por 2, nos va a dar un aporte de menos 2. Menos 2 más 2 va a ser igual a 0, que es la carga de la molécula. Y por último, la plata, ¿verdad?, está como un metal, ¿verdad?, elemento puro libre, así que ya tenemos esta oxidación de 0. Vamos a ver entonces que, por una parte, ¿verdad?, el zinc pasa de 0 a más 2, ¿ya? Y por otra parte la plata pasa de más 1 a 0. Esas son las especies que están oxidándose y reduciéndose, ¿ya? El resto, el NO3, ¿verdad?, no participa. Nosotros lo denominamos ion espectador.
Por lo tanto, vamos a escribir dos semireacciones donde participen solo los iones que involucran y las especies que involucran zinc y plata. En este caso, ¿verdad? Tenemos que la plata, el zinc, ¿verdad? Va a pasar de zinc 0 a, en este caso, zinc más 2. Ya lo escribimos como ion. Ya el NO3 no juega acá. Y tenemos que la plata, por otro lado, pasa de plata más, ¿cierto? A plata 0. ¿Ya? Ahora, en el tercer paso, ¿verdad? Nosotros vamos a, ¿cómo que se llama? Escribir esto. Vamos a ajustar los electrones, ¿ya? De forma de sumar las dos semireacciones, ¿ya? Por una parte tenemos zinc, aquí hay 0 y aquí hay más 2, por lo tanto aquí tengo que agregar 2 electrones. Aquí tengo plata más, ¿cierto? Y aquí tengo 0, ¿verdad? Aquí tengo que agregar un electrón, ¿ya? Y ahora tengo que igualar los electrones. Como tengo un electrón y dos electrones, vamos a multiplicar toda esta reacción por 2. Así que vamos a tener 2 plata más 2 electrones y 2 plata 0. Vemos que el zinc está pasando de zinc 0 a zinc más 2. Por lo tanto, esta es la semi-reacción de oxidación. No hay que olvidarse de eso. Vemos que la plata está como plata más, que pasa a plata 0, se está reduciendo, está disminuyendo su estado de oxidación, de más 1 a 0. Así que esta es la semi-reacción de reducción. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es sumar, ¿cierto? Ambas semi-reacciones y eliminamos aquello que se repite en los reactivos y en los productos. ¿Ya? Vamos a ocupar otro lápiz para hacer la eliminación. ¿Verdad? Tenemos entonces que hay dos electrones, se me dan con esos dos electrones. ¿Ya? Y el resultado final entonces va a ser que el zinc más 2 Ag más, ¿verdad? Me va a generar zinc 2 más 2 Ag 0. ¿Ya? Esta entonces sería la ecuación iónica neta. ¿Ya? Ahora, esta es la ecuación iónica neta. ¿Ya? Ahora, lo ideal sería que nosotros también pudiéramos incorporar los iones, ¿ya? Para ajustar, dejar nuestra ecuación ajustada tal cual como estaba al principio. Ahora, tenemos que corroborar que tanto las masas como las cargas estén balanceadas. Aquí tengo un zinc, aquí hay un zinc, tengo dos platas, aquí hay dos platas, las masas están balanceadas. Aquí tengo más 2, este es 0, más 2, ¿verdad? Y este lado tengo más 2, por lo tanto las cargas también están balanceadas. Y la ecuación iónica, o sea, ecuación molecular, ¿verdad? Estaría por zinc más 2 AgNO3 para dar ZN NO3 2, ¿cierto? Más 2 Ag. ¿Ya? Y esta entonces sería la ecuación molecular. ¿Ya? Y por último, tenemos que determinar también cuáles son el agente oxidante y el agente reductor. Aquella especie que se está oxidando, ¿verdad? El zinc pasa de zinc 0 a zinc más 2, va a ser nuestro agente reductor. Es lo opuesto, ¿cierto? Así que el agente reductor en este caso va a ser el zinc. Siempre es un reactivo. Por otra parte, aquella especie que se está reduciendo, que va a ser la plata más, va a ser nuestro agente oxidante. Y se escriben como iones, ¿cierto? Va a ser entonces la plata más. Bien. Ese era nuestro ejemplo del ajuste del método del ion-electrón. ¿Ya? Ahora, puede ocurrir, ¿verdad?, que en una disolución aparezcan iones poliatómicos como con oxígeno. Por ejemplo, el ion SO4-2. Entonces, en este caso, el ajuste se va a complicar porque también van a aparecer algunos iones como H+ y OH-, ¿ya? Que nos indican que esto
los H+ ocurren en medio ácido y los OH- que ocurren en medio básico. Y también van a aparecer moléculas de agua. ¿Ya? En medio ácido, nosotros vamos a tener que los átomos de oxígeno que se pierden en la reducción van a parar al agua. O lo que es lo mismo, dicho de otra forma, es que los que se ganen en la oxidación van a provenir del agua. Y los átomos de hidrógeno van a provenir del ácido que nosotros tenemos en el medio. ¿Ya? En medio básico, nosotros vamos a tener que los átomos de oxígeno que se ganan en la oxidación o que se pierden durante el proceso de reducción van a provenir de los iones OH-, y se van a necesitar tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno se ganen o se pierden. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo en medio ácido. Y vamos a seguir una receta para esto, que se las voy a ir contando en la medida que vamos desarrollando este ejemplo. Aquí tengo yodo 2, aquí tengo solo un yodo, eso ya no está balanceado. Tengo ácido nítrico, esto es un hidrógeno, aquí hay 3 hidrógenos, ya no está balanceado. Así que vamos a compartir la pizarra y vamos a desarrollar nuevamente esto según el método ion-electrón, ahora en medio ácido. ¿Ya? Entonces escribimos, ¿cierto?, nuestra ecuación tal cual como nos la entregan, que puede ser molecular o iónica. ¿Ya? Aquí explícitamente tenemos la presencia de ácido, por lo tanto esto obviamente tiene que ser medio ácido. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, que se nos olvidó en la otra parte del método ion-electrón, es escribir siempre nuestra ecuación como ecuación iónica. ¿Ya? Los compuestos covalentes no se van a disociar en agua. O sea, este yodo, voy a escribirlo acá abajo, el yodo va a quedar como yodo. Luego vamos a tener que este ácido nítrico va a quedar como H+, más NO3 menos, para dar H+, más IO3 menos, más el NO2 es un compuesto covalente, y el agua también es un compuesto covalente polar, por lo tanto no disocia. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a determinar los estados de oxidación. ¿Ya? El yodo 2, ¿verdad?, es 0, este hidrógeno está como +1, el oxígeno dijimos que era -2 por 3 átomos de oxígeno, nos da un aporte de -6, tenemos que llegar a -1, por lo tanto de -6 a -1, este nitrógeno va a estar como +5. ¿Ya? Aquí tenemos el hidrógeno que está como +1, el oxígeno que es -2 por 3 átomos de oxígeno, nos va a dar un aporte de -6. Tenemos que llegar a -1. Por lo tanto, de -6 a -1, este yodo va a estar como +5. ¿Ya? El oxígeno aquí está como -2, ¿cierto? Por 2 átomos de oxígeno, da un aporte de -4. Por lo tanto, este nitrógeno va a estar como +4. ¿Ya? En el caso del agua, ¿verdad?, el oxígeno es -2 y cada uno de estos hidrógenos va a ser +1. ¿Ya? Ahora, veamos cuáles son las especies que cambian su estado de oxidación. Tenemos que el yodo pasa de 0 a yodo +5. Y por otra parte, el nitrógeno pasa de +5 a +4. Entonces vamos a tener que el hidrógeno, como está aumentando, o sea, el yodo, como está aumentando su estado de oxidación, ¿verdad?, se está oxidando, mientras que el nitrógeno está pasando de +5 a +4, está disminuyendo su estado de oxidación, se está reduciendo. ¿Ya? Vamos a escribir por separado nuevamente las semireacciones de oxidación y reducción. Vamos a tener entonces que el yodo 2, lo voy a poner bien separado, pasa a IO3 menos. Por otra parte, vamos a tener que el NO3 menos va a pasar a NO2. ¿Ya? Luego dice, ajustan, bueno, el yodo pasa de 0 a +5, por lo tanto esta es la semireacción de oxidación, ¿verdad? Mientras que el nitrógeno pasa de +5 a +4,
Por lo tanto, se está reduciendo en la semi-reacción de reducción. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es ajustar los átomos que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. Aquí yo tengo dos yodos, aquí tengo un yodo, por lo tanto, vamos a ocupar un 2 acá. ¿Ya? Aquí tengo un nitrógeno y aquí tengo un nitrógeno, así que eso está balanceado. Ahora tenemos que ajustar los átomos de oxígeno añadiendo las moléculas de agua que sean necesarias. Aquí yo tengo 2 por 3 oxígenos, hay 6. Aquí me faltan 6 oxígenos. Por lo tanto, voy a agregar 6H2O. ¿Ya? En este otro caso, ¿verdad? Tengo 2 oxígenos y aquí tengo 3 oxígenos. Aquí me falta un oxígeno, así que voy a agregar un mol de agua. ¿Ya? Luego, vamos a ajustar, como al agregar agua, ¿verdad? Estamos introduciendo hidrógeno. Vamos a ajustar los átomos de hidrógeno añadiendo al lado opuesto iones H+. Aquí tengo 6 por 2, 12, así que serían 12H+. Y en este otro caso tengo 2 hidrógenos. Aquí agregaríamos 2H+. ¿Ya? Y por último, ajustamos las cargas eléctricas añadiendo electrones. A este lado yo tengo 0 y a este lado tengo menos 2, ¿verdad? Más 12. Menos 2 más 12 es más 10. Y tengo que llegar a 0. Por lo tanto, voy a agregar 10 electrones. Que cada uno de estos electrones tiene una carga negativa. Menos 10 más 10 es igual a 0 a este lado. Y a este otro lado tenemos que la carga de esto es 0 y la carga del agua también es 0. En este otro caso tengo menos 1 más 2 sería más 1. Tengo que llegar a 0 también. Por lo tanto, aquí vamos a agregar un electrón. ¿Ya? Ahora, tenemos que igualar los electrones cedidos y los ganados, y luego sumar las dos reacciones. Como aquí tengo 10 electrones y aquí tengo 1, voy a tener que multiplicar todo esto por 10. ¿Ya? Así que este me va a quedar 10 electrones, 10 NO3, 20 H+, 10 NO2 y 10 aguas. ¿Ya? Entonces, ahora lo que hacemos es tirar raya para suma. Y vamos a entonces ir eliminando aquellas cosas que se repiten. Vamos a... tenemos 10 electrones. Primero, se nos van esos 10 electrones. A este lado tengo 12 H+, y a este lado tengo 20. Se me restan estos 12 de estos 20. Y aquí me van a quedar de 12 a 20 hay 8 de estos. ¿Ya? Y ahora anotamos nuestra ecuación. ¿Ya? Sería yodo 2, ¿cierto? Ah, me faltan las aguas. Aquí tengo 6 aguas. Vamos a poner en rojo. Que se me dan. Aquí tengo 10, ¿verdad? Por lo tanto, 10 menos 6, ¿verdad? Va a corresponder a 4 moles de agua. Así que ahora anotamos nuestra ecuación. ¿Verdad? Yodo 2, ¿cierto? Más los electrones ya se nos fueron. 10 NO3 menos, ¿verdad? Más 8H+, ¿cierto? Y esto me va a dar 2IO3 menos, más 10NO2, ¿cierto? Más 4H2O. ¿Ya? El orden en que nosotros ponemos esto en los reactivos o en los productos da igual. ¿Ya? Entonces, aquí yo tenemos que escribir, bueno, tenemos que verificar que esto esté balanceado, ¿cierto? Primero por las cargas. Aquí tengo 2 yodos, aquí hay 2 yodos. Tengo 10 nitrógenos, aquí hay 10 nitrógenos. Tengo 8 hidrógenos, aquí hay 8 hidrógenos. Tengo 30 oxígenos, aquí hay 2 por 3, 6, más 20 serían 26, más 4 oxígenos serían 30 oxígenos. Desde el punto de vista de las masas, eso está balanceado. Desde el punto de vista de las cargas,
vamos a tener que a este lado hay menos 10 más 8, sería menos 2 a todo este lado de los reactivos. Ya al lado de los productos sería 2 por menos 1 es menos 2, así que eso también está balanceado. Y ahora lo que podemos hacer, ¿verdad?, es escribir nuestra ecuación global en forma molecular, con los iones que no están participando, ¿ya? En este caso, ¿verdad?, esto quedaría como yodo 2 más este nitrato, ¿verdad?, está como ácido nítrico, por lo tanto serían 10 HNO3. Estos H más van a estar dentro de esto, ¿verdad?, para dar 2 HiO3, ¿cierto?, ¿verdad?, más 10 NO2 más 4 aguas. ¿Ya? Y ahora corroboramos que las masas estén bien. Tengo 2 yodos, tengo 10 hidrógenos, aquí hay 2 más 8 son 10. Tengo 10 nitrógenos, aquí hay 10 nitrógenos, 30 oxígenos, 2 por 3 son 6, más 20 son 26, más 4 oxígenos son 30. Así que esta sería nuestra ecuación iónica neta, y esta es nuestra ecuación molecular. ¿Ya? Ambas están balanceadas. Y por último vamos a determinar cuál es el agente oxidante y el agente reductor. El agente oxidante, ¿cierto?, es aquel reactivo que se está reduciendo. Por lo tanto sería el NO3 menos. Mientras que el agente reductor va a corresponder a aquella especie que se está oxidando, ¿cierto?, que vendría siendo el reactivo. En este caso es el yodo 2. ¿Ya? De esa forma, entonces, nosotros hacemos el balanceo por el método del ion-electrón en medio ácido. ¿Ya? Vamos a seguir con el PowerPoint. Vamos a hacer otro ejemplo más, ¿ya?, para dejar zanjado esto del método del ion-electrón en medio ácido. ¿Ya? Ahora les voy a compartir la pizarra y vamos a escribir nuestra ecuación. ¿Ya? Tenemos entonces que el KMnO4, ¿cierto?, que es el permanganato de potasio, más ácido sulfúrico, más yoduro de potasio, nos va a dar sulfato de manganeso, más yodo 2, más sulfato de potasio, más agua. ¿Ya? Nuevamente vamos a escribir toda esta ecuación como iones, ¿ya?, dado que es el método ion-electrón. Entonces, esto nos quedaría K más MnO4 menos, más 2H más SO4, 2 menos, más K más y menos. Ahí tendríamos los reactivos. Esto es Mn2 más SO4, 2 menos, más el yodo 2 permanece así, ¿cierto?, más 2K más SO4, 2 menos, y el agua permanece así. ¿Ya? Tenemos entonces que asignar los números de oxidación, los voy a poner en rojo. Tenemos el potasio en más 1, ¿cierto? El oxígeno en menos 2, ¿verdad? Por 4 átomos de oxígeno me da un aporte de menos 8. Menos 8 y tenemos que llegar a menos 1, así que este manganeso está como más 7. ¿Ya? Aquí el hidrógeno es más 1, ¿cierto? El oxígeno es menos 2 por 4 átomos de oxígeno, me da un aporte de menos 8. Tengo que llegar a menos 2. Por lo tanto, este azufre está como más 6.
Esto está como más 1 y esto está como menos 1. El manganeso más 2 está como más 2, ¿cierto? Tenemos que el azufre, en este caso, es la misma especie, por lo tanto, es más 6 y el oxígeno es menos 2. El caso del yodo 2, ¿verdad? Está como elemento puro, libre, así que tiene un estado de oxidación 0. ¿Ya? Esto sigue siendo más 1. Nuevamente, en el caso del sulfato, esto es más 6 y menos 2. Y en el caso del agua, ¿verdad? El hidrógeno es más 1 y el oxígeno es menos 2. ¿Ya? Ahora tenemos que ver cuáles son las especies que cambian su estado de oxidación. Tenemos que el manganeso pasa de más 7 a más 2. Y por otra parte tenemos que el yodo, ¿verdad? Pasa de menos 1 a 0. Todo el resto, el hidrógeno, el potasio, ¿verdad? El azufre, el oxígeno, ¿verdad? Tienen los mismos números de oxidación en reactivos y productos. Así que los que van a jugar a la pelota con los electrones acá corresponden a el manganeso y el yodo. ¿Ya? Vamos a escribir entonces las semireacciones. Vamos a tener entonces el MnO4 menos, ¿verdad? Bien separadito para ir agregando cosas. Mn2 más. Por otra parte vamos a tener el yodo menos, es el ion yoduro, para llegar a yodo 2. ¿Ya? El manganeso está pasando de más 7 a más 2. Está disminuyendo su estado de oxidación, así que esta es la semi-reacción de reducción. ¿Verdad? Vamos a tener que el yodo está pasando de menos 1 a 0. Está aumentando su estado de oxidación, así que esta es la semi-reacción de oxidación. ¿Ya? Ahora, lo primero que teníamos que hacer, ¿verdad? Era, bueno, ya escribimos nuestra ecuación, repasemos lo que hemos hecho, escribimos nuestra ecuación en forma iónica, determinamos los estados de oxidación, ¿cierto? Escribimos por separado la semi-reacción de oxidación y reducción. Ahora vamos a ajustar aquellos átomos que no son ni hidrógeno ni oxígeno. Aquí tengo un manganeso, aquí hay un manganeso, eso está balanceado. Tengo un yodo, aquí tengo dos yodos, aquí vamos a anotar un 2. ¿Ya? Luego, los átomos de oxígeno los vamos a ajustar añadiendo moléculas de agua donde nos falten átomos de oxígeno. Aquí tengo 4 oxígenos y aquí tengo 0. Por lo tanto, aquí voy a agregar, ¿verdad? 4 moles de agua, ¿verdad? Aquí tengo 0 oxígenos y aquí hay 0 oxígenos, por lo tanto no es necesario. Ahora, como introdujimos agua, ¿cierto? Estamos introduciendo átomos de hidrógeno. Estos los balanceamos con H+. Así que aquí tengo 4 por 2, 8. Serían 8 H+. ¿Ya? Y ahora vamos a ajustar las cargas poniendo electrones. ¿Ya? Aquí tengo menos 2 y aquí tengo 0. Por lo tanto, vamos a agregar 2 electrones. ¿Ya? Este lado me va a quedar menos 2 y este lado queda menos 2. Aquí tengo menos 1 más 8. Me va a quedar más 7 este lado. Y a este lado tengo más 2. De más 7 a más 2, ¿verdad? Hay 5 electrones de diferencia. Vamos a poner por acá. ¿Verdad? Entonces, menos 5, menos 1 es menos 6. Más 8 sería más 2 al lado de los reactivos y más 2 al lado de los productos. Recordemos que el agua es neutra. Ya. Ahora, tenemos que ajustar el número de electrones, ¿verdad? Aquí tengo 2 electrones y aquí tengo 5 electrones. Por lo tanto, vamos a multiplicar todo esto por 2 y todo esto por 5. ¿Ya? Así que vamos a tener entonces que aquí nos quedan 10 electrones, 2 MnO4 menos, 16 H más, 2 Mn2 más, 8 H2O. Aquí vamos a tener 10 yodo menos, 5
yodos, 2 y 10 electrones. Entonces, vamos ahora a tirar raya para la suma. Y sumamos hacia abajo, eliminamos aquellas cosas que se repitan, ¿cierto? Lo primero que vamos a eliminar, ¿verdad? Van a ser los electrones, ¿verdad? Y en este otro caso no tenemos más cosas que se repitan. Así que vamos a escribir nuestra ecuación iónica neta. Sería entonces 2Mn O4 menos, más 16H más 10 y menos, para dar 2Mn2 más 5 y 2 más 8 aguas. ¿Ya? Ahora tenemos que corroborar que esto esté bien. Desde el punto de vista de las cargas, ¿verdad? Tengo 2 manganesos, aquí hay 2 manganesos. Tengo 2 por 4, 8 oxígenos, aquí hay 8 oxígenos. Tengo 16 hidrógenos, 8 por 2, 16 hidrógenos. Tenemos 10 yodos, aquí hay 10 yodos. Desde el punto de vista de las cargas tengo menos 2, menos 12, menos 2, menos 10 es menos 12, ¿cierto? Más 16 sería más 4 a todo este lado. Y 2 por más 2 es más 4 a todo este lado, así que eso está balanceado. Esta es nuestra ecuación iónica neta. ¿Ya? Ahora vamos a escribir, dado que tenemos otro ion acompañante, la ecuación molecular, global molecular. En este caso sería 2 KMnO4 más 8 H2SO4 más 10 KI, para dar 2 MnSO4 más 5 y 2, ¿cierto? Más 8 H2O, ¿cierto? Y ahora nos falta colocar sulfatos de potasio. Vamos a sacar la cuenta cuánto nos falta. Aquí tengo 2 potasios más 10 potasios, ¿verdad? Serían 12 potasios, así que nos faltan 6 K2SO4. Ya, sigamos viendo el balance. 2 potasios más 10 potasios son 12 potasios, que estarían aquí, 12 potasios. Tengo 2 manganesos, aquí hay 2 manganesos. Tengo 2 por 4, 8. Aquí tengo 8 por 4, 32, serían 40 oxígenos. Que tendría 2 por 4, 8, ¿cierto? Más 8 son 16, más 4 por 6 es 24, 16 más 24 es 40 oxígenos, eso está bien. Tengo 16 hidrógenos, aquí hay 16 hidrógenos, tengo 8 azufres, aquí tendría 2 azufres, y aquí tengo 6 azufres. Tengo 10 potasios, no, eso ya lo saqué. Tengo 10 yodos, ¿verdad? Y aquí hay 10 yodos. Así que eso estaría balanceado. Esta es nuestra ecuación molecular. ¿Ya? Ahora, tenemos que sacar nuestro agente oxidante. Va a ser aquel reactivo que se reduce, ¿cierto? Por lo tanto, es el MnO4 menos. Y el agente reductor va a ser aquella especie que se oxida, ya que es un reactivo, que en este caso es el I-. ¿Ya? Con eso nosotros estamos terminando con el método ion-electrón en medio ácido. Voy a compartir la pizarra, o sea, el PowerPoint. Y ahora, por último, vamos a ver ahora cómo se ajusta, ¿verdad? El método ion-electrón, pero en medio básico. ¿Ya? En las reacciones que transcurren en medio básico hay que realizar los mismos 3 primeros pasos que en medio ácido. O sea, tenemos que expresar, ¿cierto?
nuestra ecuación, ¿verdad? Como ecuación iónica, ¿verdad? Tenemos que determinar los estados de oxidación y escribir las dos semireacciones de reducción y oxidación. ¿Ya? Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a partir por este. Y les comparto la pizarra. Y tenemos que en este ejemplo, ¿cierto? Ya están los iones separados, ¿verdad? Así que solo tenemos que determinar su estado de oxidación. Tenemos entonces ion sulfito, SO3 2 menos, más ion permanganato, MnO4 menos, para dar SO4 2 menos, ¿cierto? Más MnO2, ¿ya? Vamos a tener entonces que el estado de oxidación del oxígeno aquí es menos 2 por 3 es menos 6. Tenemos que llegar a menos 2, por lo tanto, menos 2 por 3 átomos, ¿cierto? Es un aporte de menos 6. Tenemos que llegar a menos 2, por lo tanto, este azufre va a estar como más 4. ¿Ya? En el caso del permanganato, tenemos que el oxígeno es menos 2, ¿verdad? Por 4 átomos. Nos da un aporte de menos 8. Tenemos que llegar a menos 1, por lo tanto, este manganeso va a estar como más 7. ¿Ya? En el caso del ion sulfato, tenemos que el oxígeno es menos 2 por 4 átomos de oxígeno, da un aporte de menos 8. Tenemos que llegar a menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, este azufre va a estar como más 6. ¿Ya? Y en el caso del dióxido de manganeso, ¿verdad? Tenemos que el oxígeno es menos 2 por 2 átomos, ¿cierto? Me da un aporte de menos 4. Como esto no tiene carga, ¿verdad? El manganeso va a estar con carga más 4. ¿Ya? Ahora, el azufre, ¿verdad? Pasa de más 4 a más 6. Y por otra parte, el manganeso pasa de más 7 a más 4. El azufre de más 4 a más 6 está aumentando su estado de oxidación, se está oxidando, mientras que el manganeso pasa de más 7 a más 4, está disminuyendo su estado de oxidación, se está reduciendo. ¿Ya? Así que vamos a escribir eso acá. Tenemos entonces el SO3 2 menos, que pasa a SO4 2 menos. Por otra parte, el MnO4 menos, ¿verdad? Va a pasar a MnO2, ¿ya? El azufre, como pasa de más 4 a más 6, se está oxidando. Esta es la semi-reacción de oxidación, ¿ya? Mientras que el manganeso pasa de más 7 a más 4, se está reduciendo. Esta es la semi-reacción de reducción, ¿ya? Entonces, ahora, lo primero que tenemos que hacer igual es ajustar aquellas especies que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. Tengo un azufre, eso está bien, un manganeso, eso está bien. Vamos a ajustar los átomos de oxígeno añadiendo el doble de iones OH. Aquí yo tengo 3 átomos de oxígeno y aquí tengo 4. Por lo tanto, aquí voy a agregar 2 OH menos, ¿ya? Me falta un átomo de oxígeno, añado el doble de iones OH. Aquí tengo 4 oxígenos y aquí tengo 2, ¿verdad? Me faltan 2 átomos de oxígeno, por lo tanto voy a añadir 4 iones OH menos. Ya. Vamos a ajustar, como estamos agregando OH menos, ¿verdad? Estamos agregando también iones, hidrógenos. Estos átomos de hidrógeno los vamos a balancear añadiendo la mitad de moléculas de agua al otro lado. Aquí yo tengo 4 hidrógenos, por lo tanto, aquí vamos a ocupar 2 moléculas de agua. ¿Ya? Aquí yo tengo 2 átomos de hidrógeno, por lo tanto, aquí vamos a ocupar la mitad, que es una molécula de agua. ¿Ya? Luego igualamos los átomos, los electrones que seguidos, las cargas eléctricas, ¿cierto? Añadiendo electrones. Aquí tengo menos 2, y 2 por menos 1 es menos 2. A este lado tengo menos 4. Aquí tengo menos 2, por lo tanto tengo que agregar 2 electrones.
2 electrones menos 2 es menos 4, 2 por menos 1 es menos 2, y menos 2 es menos 4. Eso está balanceado. Aquí tengo menos 1 y aquí tengo menos 4. Por lo tanto, a este lado vamos a agregar 3 electrones. ¿Ya? Luego vamos a igualar los electrones cedidos a los ganados y luego sumamos las dos semireacciones. En este caso, ¿verdad? Yo tengo 2 electrones y aquí tengo 3 electrones. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que multiplicar esta ecuación por 3 y esta ecuación por 2. Aquí vamos a tener entonces 3SO4. Aquí en vez de 2 vamos a tener 6. Aquí tengo 3SO4, no, eran 3SO3, perdón. 3 aguas, y aquí tarjamos eso y nos quedan 6 electrones. Aquí tarjo eso y me quedan 6 electrones, 2 MnO4, 4 aguas, 2 MnO2 y 8 OHs. ¿Ya? Ahora tiramos raya para la suma y sumamos hacia abajo, ¿verdad? Eliminamos aquello que se repita en los reactivos y en los productos. Vamos a partir, obviamente, por los electrones. Aquí tengo 6 electrones. 6 electrones. Aquí tengo 4 aguas y aquí tengo 3 aguas. Se me dan estas aguas y aquí me quedaría un agua. Tengo 6 OHs y aquí hay 8 OHs. Se me van estos OHs y aquí me quedarían 2 OHs. ¿Ya? Así que ahora escribimos nuestra ecuación iónica neta. 3SO3 2 menos más 2MnO4 menos más H2O. Recordemos que el orden de las sustancias da igual. 3SO4 2 menos más 2MnO2, ¿cierto? Más 2OH menos. ¿Ya? Bueno, en este caso particular, en este ejercicio que nosotros estamos viendo, no está explicitado, ¿verdad?, el medio en el que ocurre, ¿ya? Porque no hay presencia de una base. Así que nos deberían decir, ¿verdad?, cuál es el medio en el que ocurre esta reacción para poder hacer el balanceo. Ahora, esta es nuestra ecuación iónica neta, ¿cierto? Vamos a ver si esto está bien balanceado. Primero por las masas, tengo 3 azufres, aquí hay 3 azufres. Tengo 3 por 3, 9 oxígenos, más 8 oxígenos, serían 17, más 1 son 18. 3 por 4, 12 oxígenos, más 4 serían 16, más 2 serían 18. 18 oxígenos y 18 oxígenos. Tengo 2 manganesos, aquí hay 2 manganesos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Eso está balanceado desde el punto de vista de las masas. Desde el punto de vista de las cargas, tenemos 3 por menos 2 es menos 6, 2 por menos 1 es menos 2, menos 2 menos 6 es menos 8. Aquí tendría 3 por menos 2 es menos 6, y 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 menos 6 es menos 8. Eso está balanceado también. No podemos escribir la ecuación molecular, porque en el ejemplo, ¿verdad?, no está escrita como tal. Lo que sí vamos a hacer, ¿verdad?, es el agente oxidante, que es aquel reactivo, ¿verdad?, que se está reduciendo, que en este caso sería el MnO4 menos. Por otra parte, el agente reductor va a corresponder, ¿cierto?, a aquella especie que se está oxidando, que vendría siendo el ion sulfito. Recordemos que siempre son reactivos, ¿ya? Ahora nos vamos al PowerPoint. Y vamos a ver un último ejemplo de ajuste redox en medio básico. En este caso, ¿verdad?, tenemos que está dado en su forma molecular. Vamos a compartir entonces la pizarra. Vamos a borrar primero.
Y vamos a compartir la pizarra. ¿Ya? En el ejemplo, ¿verdad? Teníamos CR2, SO4, 3, más KClO3, más KOH, para dar K2CrO4, más KCl, más K2SO4, más agua. Ya, en este caso, nosotros tenemos que separar toda esta ecuación, ¿verdad?, en iones. Aquí tendría 2Cr, ¿verdad? Intercambiamos los subíndices y me queda el cromo más 3, más 3. Sabemos que el ion sulfato es menos 2, más K más ClO3 menos, más K más OH menos. Para dar 2K más ClO4, 2 menos, más K más Cl menos, más 2K más SO4, 2 menos, ¿cierto? Y por último tenemos agua. ¿Ya? Voy a escribir por ahí. Tenemos que determinar entonces los estados de oxidación de cada una de estas especies. El cromo aquí es más 3, ¿cierto? El azufre, ¿verdad? En los sulfatos, aquí es oxígeno menos 2 por 4 es menos 8, para llegar a menos 2, el oxígeno es menos 2, ¿cierto? Y el azufre sería más 6. El potasio es más 1, ¿cierto? El oxígeno aquí está como menos 2 por 3 átomos de oxígeno, ¿cierto? Voy a anotar aquí. 3 átomos de oxígeno nos da una vuelta de menos 6, tenemos que llegar a menos 1, por lo tanto este cloro está como más 5. ¿Ya? Este potasio sigue siendo más 1, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1. El potasio es más 1, el oxígeno es menos 4, o sea, menos 2, ¿verdad? Por 4 átomos me da menos 8. Para llegar a menos 2, este cromo va a estar como más 6. ¿Ya? Y este es menos 2. Más 1, el potasio, este cloro está como menos 1. Potasio es más 1. El azufre, ¿verdad?, está en la misma forma que en el reactivo, por lo tanto va a ser más 6 y este va a ser menos 2. Y en el caso del agua esto es más 1 y menos 2. Entonces las especies que cambian su estado de oxidación son el cromo, ¿verdad?, que pasa de más 3 a más 6. Y por otra parte tenemos el cloro que pasa de más 5 a menos 1. ¿Ya? Así que esas son las especies que participan. El resto son especies espectadoras. Las escribimos entonces para formar estas semireacciones. Vamos a tener que 2Cr3 más, ¿verdad? Pasa a CrO4, 2 menos. Y en el otro caso tenemos que el ClO3 menos pasa a Cl menos. Vamos a tener entonces que el cromo está pasando de más 3 a más 6, por lo tanto está aumentando su estado de oxidación. Esta es la semireacción de oxidación. Mientras que el cloro está pasando de más 5 a menos 1, está disminuyendo su estado de oxidación. Esta es la semireacción de reducción. ¿Ya? Lo primero que teníamos que hacer era ajustar aquellas especies que no eran ni oxígeno, ¿verdad?, ni hidrógeno. Aquí tengo 2 cromos, aquí serían 2 cromos. Tengo un cloro y tengo un cloro. Para ajustar el oxígeno vamos a añadir, donde nos falta oxígeno, el doble de iones OH. Aquí tengo 4 por 2 son 8, así que vamos a agregar
16 iones OH. ¿Ya? En este caso tengo 3, ¿verdad? Así que vamos a agregar 6 OH menos. Luego, los átomos de hidrógeno los vamos a ajustar añadiendo la mitad de moléculas de agua, donde nos faltan hidrógenos. Aquí tengo 16 OH, por lo tanto vamos a agregar 8 aguas. Aquí tengo 6 OH, por lo tanto vamos a agregar 3 H2O. ¿Ya? Luego igualamos los electrones, las cargas eléctricas añadiendo electrones. Aquí tengo más 3 por 2 sería más 6. Menos 16 sería menos 10 a este lado. A este otro lado tengo menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, de menos 4 a menos 10, ¿verdad? Vamos a tener acá 6 electrones. Entonces, menos 6 menos 4 es menos 10. Aquí tengo más 6 menos 16 sería menos 10. Y en este otro caso tenemos menos 1 y aquí tenemos menos 7. Por lo tanto, aquí vamos a agregar, ¿verdad? De menos 1 a menos 7, ¿verdad? Necesitamos 6 electrones. ¿Ya? ¿Qué serían estos? Ahora, si ustedes se fijan bien, estos electrones que nosotros colocamos acá corresponden a la diferencia entre los estados de oxidación. De más 3 a más 6, yo tengo 3 electrones, pero hay 2 cromos, por lo tanto serían 6 electrones. Y de más 5 a menos 1, ¿verdad? Habrían estos 6 electrones. ¿Ya? Esa es otra forma de verlo. Y ahora, ¿verdad? Los electrones están igualados, por lo tanto tiramos raya para la suma. Y eliminamos aquellas sustancias que se repiten en los reactivos y en los productos. Vamos a hacerlo con rojo. Primero los electrones, ¿cierto? Tengo 3 aguas aquí. Aquí tengo 8, por lo tanto aquí me quedan 5. Tengo 16 OH y aquí tengo 6. Así que aquí me quedarían 10 OH menos. Y ahora escribimos todo esto con, en sus cargas. ¿Ya? Vamos a tener entonces, vamos a sumar hacia abajo, ¿cierto? 2Cl3 más 10 OH menos, más ClO3 menos, ¿verdad? Para dar 2ClO4, 2 menos, más 5 H2O, más Cl menos. ¿Ya? Y ahora revisamos esta verdad en nuestra ecuación iónica neta. ¿Ya? Ahora revisamos que esto esté bien desde el punto de vista de las masas. Tengo 2 cromos, aquí 2 cromos. Tengo 10 oxígenos, más 3 son 13 oxígenos. Tengo 2 por 4, 8, más 5 oxígenos son 13. Tengo 10 hidrógenos, y aquí tengo 10 hidrógenos. Tengo un cloro y tengo un cloro. Desde el punto de vista de las masas está bien. Desde el punto de vista de las cargas, tengo más 6, menos 11, o sea, un total de menos 5. Aquí tengo menos 4, menos 1 es menos 5, así que eso también está bien. Y ahora escribimos esto como la ecuación global molecular, ¿verdad? Así que esto nos quedaría como Cr2SO4 3 más 10 KOH más KClO3, ¿verdad? Para dar 2K2ClO4 más 5H2O más 5KCl, ¿cierto? Y nos estarían faltando los sulfatos, KCl,
K2SO4, que en este caso serían 3. ¿Ya? Y vemos cómo anda el balanceo. Tengo 2 cromos, aquí hay 2 por 1, 2. Tengo 3 SO4, aquí tendría 3 SO4, o mejor dicho, saquémoslo, 3 azufres y 3 azufres. Tengo 12 más 10, serían 22, más 3 serían 25 oxígenos. Aquí tengo 8 oxígenos, más 5 son 13. Más 12, ¿verdad? 3 por 4 son 12, serían 25 oxígenos. Potasio tengo 10, más 1 son 11. 2 por 4, 2 por 2 son 4, más 5 son 9. Ya, aquí había un pequeño error, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que no hay 5 KCl, sino que es un KCl, ¿ya? Y entonces, si retomamos el conteo, tendríamos 2 cromos, aquí hay 2 cromos, tengo 3 azufres, 3 azufres, tengo 3 por 4, 12 oxígenos, aquí tengo más 10 son 22, más 3 son 25. Aquí tendría 8 oxígenos, más 5 son 13, más 12 son 25. Los potasios tendría 10 potasios, más 1 serían 11. Aquí tendría 4, más 1 serían 5, más 6 son 11 potasios. ¿Ya? Luego tenemos el cloro, aquí tengo un cloro, aquí tengo un cloro, y eso estaría balanceado entonces. Esta es nuestra ecuación molecular. ¿Ya? Y por último, determinamos entonces el agente oxidante, que es aquel reactivo, ¿verdad?, que se está reduciendo, que vendría siendo el ClO3 menos. Y por otra parte, el agente reductor, que es aquella especie, aquel reactivo, ¿verdad?, que se está oxidando, que sería el Cr3 más, ¿verdad? Y con esto terminamos entonces la explicación de la primera parte de Redox con lo que son los métodos de balanceo de ecuaciones.